Sean bienvenidos. En esta oportunidad vamos a calcular la ecuación de regresión para una serie de datos y lo vamos a hacer auxiliándonos del programa Excel. Entonces vamos a hacer un primer acercamiento por medio de las fórmulas que hemos estudiado previamente y luego vamos a utilizar en sí lo que corresponde a Excel. Vamos a ver todas las facilidades que Excel nos ofrece. Entonces tengo acá una tabla de datos que resume el número de casas alquiladas en Estados Unidos desde el año 2009 hasta el año 2019. Convenientemente, para darle tratamiento a esta serie de datos, vamos a codificar cada uno de los años, tomando en cuenta que para nosotros el año 2009 va a ser el primer año de estudio, 2010 es el segundo año, 2011 es el tercer año y así sucesivamente. Entonces tenemos ahí asociados los años con la cantidad de casas alquiladas. Entonces por acá tenemos las dos ecuaciones, la ecuación de regresión, y igual a más bx. Entonces vemos que acá tiene un énfasis la letra y. Eso significa que esta y nos va a servir para estimar valores. Luego, si vemos, acá tenemos que la ecuación de regresión está formada por dos parámetros que son A y B. El parámetro A se conoce como intercepto de la recta y el parámetro B es la pendiente, la que determina la inclinación de la recta. Entonces, de esos dos valores depende la ecuación de regresión. Entonces, es necesario que por acá tengamos cuál es el procedimiento para encontrar A y luego cuál es el procedimiento para encontrar B, que sería en base a esas fórmulas que por acá tenemos. Si nos fijamos en el caso de la primera igualdad, para encontrar A, dice que necesitamos por ahí el valor de B. Entonces, en estas ecuaciones es necesario primero calcular el valor de B por medio de este cociente de sumatorias que acá tenemos en B. Entonces, para eso vamos a utilizar una tabla. Bueno, a la tabla le vamos a agregar estas dos columnas de manera que hagamos más sencillo el procedimiento del cálculo. Entonces, vamos a darle tratamiento a esta tabla. Primero vamos a obtener la sumatoria de los totales, de los años en los cuales hemos hecho este estudio. Entonces le vamos a dar sumatoria y luego vamos a sumar también la cantidad de casas alquiladas. Entonces le damos también para que haga esa suma y ahí los tenemos. Ahora si nos fijamos en la parte del cálculo de B, necesitamos tanto la media de la variable X como la media de la variable Y. En este caso, nuestra variable X es la cantidad de años y las casas alquiladas corresponden a la variable Y. Luego, la media de X se obtiene sumando todos los valores que le corresponden a X y dividiendo entre el total de datos que tenemos. Entonces, acá tenemos valores de X, su sumatoria es 66 y eso lo vamos a dividir por la cantidad de años. En este caso hemos trabajado con 11. Entonces ahí tenemos esa operación y tenemos entonces la media de los años. Luego vamos a obtener también lo que es la media aritmética para la variable Y. En este caso nuestra variable Y son la cantidad de casas alquiladas. Entonces de igual manera la operación es la sumatoria de todas las casas alquiladas entre el total de años que hemos estudiado, en este caso 11. Entonces desarrollamos y tenemos esa media aritmética.
le voy a recortar unos decimales para que sea más fácil de trabajarlo. Igual ya sabemos que en Excel pues las operaciones van a ir considerando todas sus cifras decimales. Entonces ahí tenemos tanto la media de la variable X como la media de la variable Y. Ahora vamos a completar las columnas que acá tenemos. En esta cuarta columna lo que tenemos es la resta de cada valor de X menos su media y ese resultado elevado al cuadrado. Entonces vamos a utilizar una fórmula para desarrollar ese procedimiento de manera que no tengamos que hacer manualmente cada una de las operaciones. En este caso, cada uno de los variables de X son los años, el orden de años que tenemos, y luego menos el valor de la media. Acá tenemos que en este caso es la media de las X, es X barra. Entonces le damos a su celda y la vamos a hacer absoluta para que no se mueva cuando copiemos la fórmula. Y toda esa resta tiene que quedar elevada al cuadrado. Entonces de esa manera es que colocamos nuestra fórmula, presionamos Enter y vemos entonces que esa diferencia elevada al cuadrado da 25 en este caso. Entonces vamos a copiar la fórmula para todas las demás celdas. Vamos también a obtener su correspondiente suma. Ahí la tenemos. Y ya tenemos entonces esta cuarta columna. Vamos ahora con la quinta columna, en la cual vamos a verificar que la operación nos plantea que restemos cada X. En nuestro caso, X son los años, menos su respectiva media aritmética de las X. Y eso multiplicado por la diferencia entre cada valor de Y, la cantidad de casas alquiladas, menos la media de Y, es decir, la media de las casas alquiladas a lo largo de todos esos años. Igual pues vamos a hacer absolutas las medias aritméticas para que cuando copiemos la fórmula no nos dé problema. Entonces ahí de nuevo aquí tenemos un problema relacionado con el signo de multiplicación que no coloqué. Igual aceptamos la sugerencia y entonces ahí tenemos el resultado de ese producto. Luego vamos a arrastrar esta formulita y de esa manera entonces completamos y vamos a obtener la suma de toda esa columna. Entonces ahí lo tenemos. Estamos dando formato un poco. Y entonces ahora vamos a calcular cada uno de los valores que acá se nos especifican dentro de las fórmulas. Entonces ya tenemos las tablas completadas. Vemos que acá en Excel esto es sumamente sencillo porque no tengo que estar desarrollando manualmente cada proceso, sino que puedo digitar una fórmula y luego copiarla. Voy a calcular el valor de B primero. Entonces en este caso decimos que B equivale, como acá vemos en la fórmula, a la sumatoria de todas las diferencias entre X con su media por Y menos su media. Entonces eso básicamente es esta sumatoria que tenemos al final de esta última columna dividido entre el total de las desviaciones de X menos su media al cuadrado, es decir, 110. Entonces simplemente la operación es este último resultado entre este penúltimo resultado. Entonces este es el valor de B para nuestro caso y a partir de él podemos encontrar el valor de A. Si nos fijamos en el caso del valor de A, dice que ese equivale a la suma, a la resta entre la media de las Y. Lo voy a poner acá y voy a luego a restar la multiplicación entre B, que es este valor acá arriba obtenido previamente, por la media de las X. En este caso marcamos también su celda correspondiente
y presionamos Enter. De esa manera entonces tenemos los dos parámetros que nos definen nuestra ecuación de regresión lineal ahí. Entonces vamos a dar paso a la formación de nuestra ecuación. Entonces, como en el caso de la ecuación de regresión tiene la forma y igual a más bx, es decir, en este caso 7361.7818, lo vamos a dejar con 4 decimales, luego más b, que en nuestro caso simplemente es 368.4455, lo vamos a dejar de igual manera con 4 decimales por x. Entonces esa es nuestra ecuación de regresión, esa es la ecuación que estábamos buscando por medio de este procedimiento. Ahora lo que ahí hemos hecho prácticamente lo podemos obtener de manera sencilla por medio de las herramientas de Excel, y eso es lo que vamos a ver en este momento, ya que también vamos a generar el diagrama de dispersión que corresponde a este problema. Entonces ahí tenemos resultados. Vamos entonces ahora a insertar un diagrama de dispersión con relación a los años. Entonces voy a elegir la columna que tiene los años, el orden correlativo de los años con el número de casas alquiladas. Nos vamos a insertar, elegimos dispersión, el primero de los diagramas, y luego podemos buscar en los diseños uno que también nos represente la recta. Tenemos este, pero particularmente vamos a utilizar este en donde se nos va a dar también la ecuación de regresión. Entonces ahí lo tenemos, vamos a mover un poco el gráfico para que esto se vea bien. Ahí lo tenemos, voy a borrar algunos datos de manera que quede esto más legible. Entonces ahí tenemos nuestra ecuación de regresión. Si podemos verificar exactamente con los mismos resultados que por acá hemos encontrado por medio de las fórmulas y el llenado de las columnas en la tabla. Entonces tenemos el diagrama de dispersión, que es la secuencia de puntos en color azul, y la recta de regresión, que es la que tenemos ahí en negro. Luego, para objeto de darle vistosidad y para facilitar la lectura de este gráfico, podemos pues rotular, primero colocando el título del gráfico y también el título de cada uno de los ejes. Acá en la parte de abajo estamos representando los años y en el eje vertical tenemos el número de casas alquiladas. Entonces de esa manera tenemos nuestro gráfico de dispersión con su respectiva recta de regresión, y vemos entonces que esa recta pues es creciente. Es un dato característico de esta gráfica, es decir que lo que se espera a lo largo de los años es que la tendencia siga a crecer, es decir que cada año que va pasando la cantidad de casas que se van alquilando sea mayor. Entonces ahí tenemos. Ahora, si queremos hacer un estimado, por ejemplo, de las casas que se van a tener en un futuro, podemos utilizar la ecuación que hemos encontrado haciendo las sustituciones de x dentro de esta ecuación que aquí hemos formado y desarrollando operaciones indicadas. Entonces, esta sería pues la aplicación de Excel para determinar ecuaciones de regresión y pues poder representar por medio de su diagrama de puntos, su nube de puntos y su respectiva recta de regresión.